Hace algunos días nada más, el 5 de marzo, ustedes recuerdan que hablamos sobre los 180 años de la fundación del Cantón Militar, que dio origen a esta ciudad, ¿no? Allá lejos y hace tiempo, por eso fue asueto administrativo local, ¿no? Pero bueno, también en el orden de instituciones, el Museo Municipal, que está ubicado ahí en la calle Santa María, también cumplió 30 años. Bueno, se le adjudica también esta fecha. La verdad que el museo tiene un montón de cosas muy interesantes. Si usted no lo visitó, bueno, averigüe los horarios cuando está abierto y como buen bragadense pase por el lugar porque hay muchas cosas interesantes. Bueno, quien está a cargo precisamente es una comisión que está integrada por muchos vecinos muy comprometidos con la historia de Bragado. Y estoy recibiendo aquí en el estudio de Radio Fiesta al señor Alfredo Godoy, ex concejal, bueno, un hombre muy comprometido con la comunidad desde hace mucho tiempo, pero más allá de formar parte de la comisión del museo, de los amigos del museo, también ha hecho una investigación muy interesante que ahora vamos a hablar, que tiene que ver con el origen, lo que pasó antes y después de la fundación del famoso cantón. ¿Cómo te va, Alfredo? Gracias por venir, ¿eh? Muy bien, Ezequiel. No, gracias por la invitación. Bueno, antes preguntarte, 30 años del museo ubicado ahí en ese lugar. ¿Antes funcionaba en otro lugar o se creó en ese momento, Alfredo? No. El museo en principio se trata de... Bueno, hubo un momento en que Candelario Jerez compra el terreno donde estaba el ombú, donde está, bueno, se cayó el ombú, pero es esa plaza de hoy, para hacer un museo y además para preservar el ombú. Ajá. No se pudo hacer hasta que de pronto, en el año 96, 95, al quedar la casa que era del ferrocarril, ¿no es cierto? Al quedar esa casa libre por todos los trámites que sucedió con el ferrocarril, nosotros la pedimos, el intendente Costa de ese momento la cedió y empezamos a trabajar un grupo grande de vecinos que se transformó un poco el 5 de marzo de 1996 en el museo, hace 30 años. Claro. Evidentemente los primeros objetos y todos los elementos que tenía Jerez precisamente de su propio, digamos, todo era particular, aquellos elementos que tenía él fueron en principio los que dieron origen al museo, y él estuvo presente en la inauguración. Claro, hay varias salas, ¿no? Con distintas temáticas, tengo entendido. Hay una de la fiesta, ahí estamos viendo, la de la fiesta del caballo, por ejemplo. En algún momento estaba la de la historia de la televisión, no sé si se desarmó esa, Alfredo. No, esa se desarmó, sí, en muchos casos se fueron haciendo a través del tiempo muestras que nos iban indicando a través del tiempo los diferentes situaciones, personajes que tuvieron que ver con Bragado. Claro. Interesante. ¿La gente concurre a ver la identidad bragadense? Sí, por supuesto. Ahí está. ¿Tiene horarios? Mauricio Cerviño, que es el que de pronto traslada toda esta historia a la gente. Pero sí, o sea, el museo en definitiva es parte de nuestra historia de Bragado trasladada a imágenes y elementos, todos objetos que se encuentran ahí en el museo. ¿Qué es lo más curioso que tiene por ahí, Alfredo? Si alguien por ahí no lo conoce y quiere ir a verlo, ¿no? ¿Qué es lo que por ahí tiene que prestar atención de no perderse de ver eso, si se considera buen bragadense? En la sala, por ejemplo, en la sala Jerez que le llamamos, bueno, ahí tiene mucho que ver. Esa lámpara que estás viendo era producto del origen de Bragado, pero bueno, además una serie de objetos, de sables, elementos, armas, que tuvieron que ver, por supuesto, con la conquista, ¿no es cierto?, la original de Bragado. Inclusive había un poncho que era de la madre de Jerez, ¿no?, del cual tenía origen indio. Así que están también fotos, hasta los suegros de Del Busto. Fabián González fue una persona que tuvo mucho que ver con Bragado. Claro. Y así, además de la muestra de la fiesta del caballo, además de otra sala donde se encuentran, varios comercios que tuvieron que ver con la vida de Bragado. Ajá. ¿No? Está, por ejemplo, toda una imprenta que era del señor Crespo completa para ver cómo se trabajaba antes. Ahí ibas a ver la diferencia, cómo se trabaja hoy con ustedes, por lo que yo veo aquí, ¿no es cierto?, que puede llegar a cada hogar y cómo era antes y cómo se hacía.
Qué interesante, lo conozco, bueno, he visto diferentes salas, como vos decís, en algún momento estaba de la historia de la televisión, me tocó estar con una foto ahí, no sé si me preocupa ya formar parte de un museo, no quiere decir que estoy entrado en años, pero bueno, la verdad que muy interesante. Pero también quiero hablar de una investigación que has hecho, que venís haciendo desde hace mucho tiempo. Vamos a decirle a la gente por ahí, a las nuevas generaciones, que Alfredo Godoy es un ex concejal, ¿no? Siempre comprometido con el tema de la comunidad. Y has hecho una investigación para saber qué ocurrió antes y después de ese famoso día donde se creó el Cantón Bragado, que está certificado, Alfredo, que fue un 5 de marzo, ¿no? Sí, por supuesto, sí. Esto, cuando fue precisamente a los 150 años de la fundación de Bragado, es cuando se inauguró el museo. Pero con respecto a eso, digamos, a veces para ubicarnos o sea, ¿por qué nos llamamos Bragado en principio, verdad? Sí. Y todos sabemos que esto se trata de una linda leyenda que tiene que ver con ese potro indómito que, bueno, era tan difícil de atraparlo, sí, que los lugareños de entonces, bueno, dice la leyenda, que lo acorralaron en la barranca de la laguna y él prefirió su libertad. Esta, que por ahí no se repite mucho, pero es una linda leyenda que en su momento se conocía más, me parece. Y que esto tiene que ver, en principio, desde la época del virreinato. Aquí teníamos que la laguna, sí, se llamaba Laguna Brava. Pero ya, por allá, en alguna expedición, en 1772, realizada por Pablo Pavón, en 1772, ellos van llegando y dicen entonces que se van acercando a la laguna del Bragado Grande. Ajá. Así están los registros, digamos. Exactamente, esto está en los registros de expediciones que se han realizado, en los trabajos que ha realizado, por ejemplo, el profesor Moya, todo un libro, el profesor Merrado Hughes, que también hizo un libro, diferentes autores que tienen que ver con Bragado, hasta el suegro del Busto, donde dice que todos estos episodios, porque trabajó en Bragado. Bueno, de todos estos elementos se fue recopilando una historia. Claro. Pero cuando te digo del caballo es porque esto fue un suceso antes de 1772. 1772. Exactamente. Ajá. Imagínate, antes de la Revolución de Mayo. Claro. Mira vos. Posterior, 70 años después, es cuando en un discurso Rosas dice, en diciembre de 1844, anuncia en la legislatura la necesidad de formar un frente en esta zona, en el centro, y un pueblo. Ajá. A partir de ahí se empieza a trabajar y él le da órdenes al general Pacheco, que era el comandante de la Guardia de Luján, que estaba en Mercedes, para que se proceda, ¿no es cierto?, a juntar, si se quiere, elementos para esta nueva base aquí en lo que sería después el cantón. Quiere decir que a partir de ahí está documentado en diferentes elementos que van llegando a este lugar, ¿no es cierto?, para que en definitiva, inclusive las compras que se realizan de uniforme, elementos, diferentes necesidades que tenía esa que era en definitiva un grupo de 600 blandengues, ajá, comandados por Del Busto. ¿Por qué Del Busto se lo pide especialmente Rosas? Ajá. Del Busto había sido cautivado por los indios a los 11 años. Estuvo viviendo, ¿no es cierto?, obviamente apresado por los indios, hasta muchos años después, que ya joven, hasta había perdido el español. Ajá. Y entonces Rauch lo rescata, sí, y él, como era un lenguaraz que conocía el lenguaje de los indios, se pone en el ejército y de pronto empieza a trabajar para el ejército de Rosas. Lo que quiero decir con esto es que todo se fue dando para que esa fecha. Sí. Y precisamente, en marzo es donde se empieza a trabajar en ese cantón, pueblo incipiente, porque bueno, vino gente militar y también gente civil. Es la avanzada que venía con la conquista, si se quiere, lo que se le llama la conquista del desierto, ¿no? Que de pronto toda esa gente empezó a trabajar en el cantón. Interesantísimo. Digo, ¿te has encontrado por ahí con cosas a medida que avanzó la investigación que por ahí no sabías o que por ahí se creía que era de otra forma y sin embargo apareció alguna documentación o algún testimonio, digamos, escrito de que avalara eso que no era tan así como uno creía, ¿no? De la historia que conocimos de chicos. ¿Se dio esa particularidad?
Mirá, cuando uno recorre la historia es concreta. Claro. ¿Verdad? Pero hay una cosa que certifica, no solo ¿pero por qué? Porque ¿por qué se dice el 5 de marzo? Sí. Porque en ese día es cuando Pacheco le manda, ¿no es cierto?, a sus superiores, diciéndole que aquí, en Bragado, en el cantón, está la artillería, la caballería y la infantería. Ajá. Ese documento pertenece a los documentos de Pacheco, y esto se encuentra en el Registro General de la Nación. Yo lo verifiqué, ¿no es cierto? Y por supuesto había sido verificado previamente por el profesor Moya, también por Meirado Hughes. O sea, todo rodea a esa fecha y además certifica con ese documento, que por eso es la fecha de fundación. ¿Y cuánto tiempo te llevó a hacer esta investigación, Alfredo? Bueno, no recuerdo bien, pero bueno, es una cuestión muchos años, ¿no? de investigar y recorrer lo que otros. Esto es mérito de los autores anteriores. Sí. Es como si vos me decís a estos días, ¿no es cierto?, después de todo lo que ha venido ocurriendo a Bragado, una investigación como la que ha hecho Aníbal Grosso. Claro. Esto es digno de mencionar. Hay gente que por ahí puede darle más o menos interés, ¿verdad? Más o menos preocupación por las diferentes fechas, pero todos los hechos que ocurrieron en sus personajes es un trabajo muy meritorio. Yo lo que hice es recopilar todos esos datos y generarlos a través de la fecha de fundación. Claro. ¿Todo esto lo presentaste en dónde, Alfredo, últimamente? Eso fue presentado en el 5º Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires. ¿Eso fue ahora reciente? No. Esto hace 30 años atrás. Ah, 30 años. Está bien. Esto está hecho hace mucho tiempo y precisamente con este trabajo se elevó a la legislatura en principio. Fue aprobado por diputados, fue aprobado por senadores. Uno de los senadores que hace, digamos, como miembro de la comisión, expone por el 5 de marzo, en ese momento era senador, el ex intendente Ricardo Yenco. También en ese momento era senadora Ana María Posadas. Ahí es ley, sea, el 5 de marzo es ley. Y también tiene su ordenanza respectiva aquí en Bragado. Claro, por ahí mucha gente no entiende, ¿no? ¿Por qué hay dos fechas fundacionales? A ver, por ahí los que sabemos, ¿no? Los que estamos en el ruido, entendemos por qué, ¿no? Pero bueno, también está la del 17 de octubre. Que es pero por eso es bueno explicarlo esto, sí. Porque en definitiva, te vuelvo a repetir, antes de 1772 es donde nace de alguna forma, a través de la leyenda, el nombre Bragado. Hasta ahí estamos bien. Sí. 70 años después, cuando viene del busto, en definitiva funda el cantón y se empieza ese pueblo incipiente porque se reparten las cuadras. Cada manzana era en cuartos, ¿verdad? Sí. Entonces se empieza a repartir los solares. Empieza el pueblo. 5 años después, en 1851, o sea, ya estaba fundado el pueblo. Es más, se hizo un trazado de calles. Cuando vos decís episodios, bueno, a los pocos meses, en fines de junio, principios de julio de 1846, se arma aquí un problema porque se quería, digamos, del Busto había tenido que perseguir a los indios hasta Toay. Sí. Y entonces se da que al regresar ya el cantón había crecido, se había trazado a cargo de Cravero. Este sargento mayor, ¿no es cierto?, quiere festejar en la inauguración de las trazas de las calles. Sí. O sea, meses después de la inauguración, te estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Muy bien. Pero del Busto era el comandante, digamos, el que está a cargo del cantón. Y en esa discusión se produce entonces la detención de Cravero por insubordinación a su jefe, que era del Busto. Por lo tanto, Cravero va preso a la Guardia de Luján. Ese es el episodio donde de alguna forma se empieza con la inauguración del trazado de las calles. Qué interesante, ¿eh? ¿Qué sucede? Esto demuestra que también había digamos, muchos civiles. Y bueno, esto hace que 5 años después, en 1851, Rosas determina, a través de Pacheco, el nombramiento de un juez de paz. Digamos, había conflictos con los civiles, obviamente, porque era una población que estaba creciendo, y por lo tanto, se decide nombrar un juez de paz. En ese momento, el 17 de octubre de 1851, 5 años después de la fundación,
se nombra el juez de paz Pascual Silva. Ajá. A ese juez de paz vos tenés que darle jurisdicción. Por lo tanto, le dieron que los límites del norte era Federación, que era Junín, los límites del sur eran Mulitas, que era 25 de Mayo, los límites al este era El Salado, y los límites al oeste no existían, o sea que Bragado seguía hacia el oeste. Claro, claro. Esa es la primera delimitación de Bragado. Un partido, como es lo que se indica, un partido no se funda, un partido se crea, un partido se delimita, como ocurrió, ¿no es cierto?, en 1851. Por eso te digo, la fundación es el 5 de marzo de 1846. Posteriormente, 5 años después, se le dan los primeros límites a Bragado. Después se cambian en varias oportunidades los límites, ¿verdad? Ajá. Pero lo que quisiera que se entienda, que una cosa es la fundación, lo otro es la delimitación. Claro, que es la del 17 de octubre. Exactamente. Alfredo, te agradezco muchísimo que hayas venido. Por supuesto, daba para hablar mucho, ¿no? Porque hay mucha historia. Evidentemente has investigado y te ha llevado tantos años, ¿no? Llegar a este resultado. Pero bueno, agradecerte en tiempos radiales que expliques de qué se trata todo esto, ¿no? Y hay mucha gente que le interesa. A mí particularmente me interesa la historia y sé que cada vez que hacemos una nota de esta con vos o con Grosso, bueno, la gente le llama mucho la atención. Así que agradecerte que te hayas molestado de venir hasta el estudio. No, yo te agradezco a vos y de alguna manera el mérito es que en estos 180 años, sí, los bragadenses, desde su inicio del cantón a la fecha, hemos logrado esta ciudad, este pueblo, este lugar que es nuestro lugar en el mundo, y me parece que cuando cumple años, bien lo debemos festejar. Totalmente. Gracias.